La Ley 100, publicada en 1993 en Colombia, es aquella que crea el nuevo y actual Sistema General de Seguridad Social, la cual reformó principalmente 4 ejes: Sistema General de Pensiones, Sistema General de Seguridad Social en Salud, Sistema General de Riesgos Profesionales y Servicios Sociales Complementarios. A continuación se estudiará la agendación, implementación y evaluación de la ley respecto al Sistema General de Pensiones, pero antes de comenzar es necesario conocer el contexto que se vivía antes de su agendación. Hasta la década de los 40 las pensiones estaban a cargo tanto de entidades públicas como privadas. El primer indicio de regulación estatal de pensiones se remonta a la Ley 6 de 1945, con el sistema de pensiones para funcionarios públicos, basado en la modalidad de prestación definida. El organismo encargado de aquel sistema fue el Cajanal. Posteriormente, en el año 1967, los trabajadores privados pudieron acceder al régimen de invalidez, muerte y vejez del Instituto de Seguridad Social, bajo la modalidad de prima media. En paralelo al contexto nacional se podía evidenciar la fuerte influencia de la nueva gestión pública. Este enfoque ponía énfasis en la función del Estado, concibiéndolo como un organismo que adoptaba principios del sector privado, basado principalmente en la eficiencia, eficacia y la economía. Así también, en dicho enfoque se promovía la descentralización territorial y la tercerización de los servicios sociales o públicos. De ese modo, nace la Ley 100 como respuesta ante el contexto de la baja cobertura de población colombiana que no contaba con cobertura familiar y seguridad social, siendo esta un 17%. La creación de la Ley 100 se remonta al año 1993 y es donde 2 emprendedores políticos fueron los esenciales para que surgiera el proyecto. En primer lugar encontramos el gobierno de César Gaviria, el cual tenía un especial interés por apoyar un sistema de seguridad social fundamentado en una concepción liberal, que tercerizaba los múltiples derechos sociales. Por otro lado, encontramos al emprendedor político más importante, que fue el ex senador Álvaro Uribe, quien propuso la ley y comenzó a convencer a los demás senadores de lo importante que sería aplicar un sistema integral de tal envergadura. Es así como en el mismo año, en noviembre, fue que se aprobó la ley. En la fase de la implementación de la política pública se llevó a cabo durante el gobierno de Ernesto Samper. Su gobierno puso en práctica la Ley 100, lo cual desde el principio generó problemáticas entre los funcionarios públicos principalmente, pues esta ley eliminaba el régimen especial de toda la rama, incluyendo hasta la figura del presidente. Durante la implementación, como se decía antes, surge desde los más altos niveles de la administración del Estado, en lo que en la academia se entiende como el top-down. Dentro del modelo de implementación como un proceso burocrático, los rasgos más importantes en la implementación de la Ley 100 se observa que se busca maximizar los valores para promover un modelo neoliberal que fomenta el ahorro individual desde una mirada del sector privado. En el gobierno de César Gaviria, el Sistema General de Pensiones se dividió en 3 áreas: el régimen de ahorro individual, régimen de prima media y un régimen especial, este último que quedó obsoleto en el año 2010. Se puede identificar que durante el proceso de la implementación como un proceso burocrático, se materializan los principios generales de autonomía y rutina, puesto que si bien la administración central define directrices, los regímenes tienen la autonomía de poder actuar de manera independiente. Actualmente, en el gobierno de Juan Manuel Santos existe una crisis en torno al sistema de pensiones, por lo que distintos gremios solicitan una nueva reforma al sistema. Problemas como la baja cobertura de pensiones, que hoy en día, según el Ministerio del Trabajo, manifiesta que hay 22 millones de trabajadores, de los cuales 7 millones cotizan o ahorran activamente en el Sistema General de Pensiones, en el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. Es decir, que solo se pensionarían 2 millones de personas. El 90% quedaría fuera del camino. Otro problema que hoy se ha identificado es que la insostenibilidad económica del sistema deja un vacío de 38 billones de pesos. De ellos, tan solo 11 billones de pesos se va para Colpensiones. De lo demás, ingresa al sistema general, donde pertenecen los militares y funcionarios públicos. Por esto surge la pregunta: ¿quién debe financiar las pensiones? ¿El Estado o el privado? Existen 2 coaliciones que dan respuesta a esta pregunta.
Por una parte, se encuentran los partidos de derecha y las entidades del sector privado, quienes consideran se debe privatizar el sistema de pensiones dada la insostenibilidad económica. Por otro lado, los partidos de izquierda manifiestan que hay muchos ciudadanos financiados por el régimen de la prima media, por lo cual se debe mantener. La Ley 100 es un modelo impositivo desde las autoridades, lo que causa una despersonalización de las relaciones entre el Estado y el ciudadano, y en consecución genera resistencia a la adaptación al cambio desde la ciudadanía. Respecto a la evaluación de la Ley 100, encontramos la cadena de resultados, que está compuesta por objetivos, insumos, productos, resultados intermedios y el impacto final. Respecto a los objetivos, encontramos generar universalidad de las pensiones y potenciar un sistema de pensiones eficiente y eficaz. En cuanto a los insumos, está el presupuesto público, la Ley 100 y los funcionarios que son quienes ejercen aquella normativa. Dentro de los productos encontramos Colpensiones, Fondo de Pensiones Privados. En los resultados intermedios podemos identificar que existe una cobertura de fondos privados de 12.500.000 afiliados y en fondo público 2.300.000 de afiliados. Es decir, existe un 70% de la población nacional que se encuentra sin cobertura. Finalmente, en relación al impacto, hoy en día existe un déficit fiscal en Colpensiones, ya que hay más personas en fondos privados que públicos. Además, existen personas sin coberturas que se ven obligadas a trabajar para poder asegurar su vejez y su calidad. Una de las conclusiones que hemos llegado es que existe falta de mecanismos de control para ambos regímenes de pensiones, lo que genera una completa autonomía de ambos en la toma de decisiones y en su funcionamiento económico, lo que hoy en día ha provocado los grandes problemas que hoy enfrenta el sistema de pensiones y lo que desemboca en la desigualdad, insostenibilidad económica y falta de cobertura.